Como todos los jueves recibimos en el Candil a Jorge Creines, nuestro columnista en política internacional. Jorge, un abrazo. Hola, muy buenas tardes. Ahí estamos Santiago y yo solitos No hay voz femenina. porque Miriam ha ido a a un encuentro de periodistas en Mar del Plata. Ah, muy bien. Pasó por la peluquería, se compró 4 bikinis y no llevó la Sí. computadora, así que usted dirá. Bueno, no tan bien como en Mar del Plata, la pasan en Libia, Sí, especialmente después del atentado que costara la vida al embajador de los Estados Unidos en ese país. sí. Él fue a hacer unas tareas en el consulado estadounidense en Benghazi, aquel lugar donde empezaron los movimientos contra el ex jefe del gobierno libio, Muammar Gaddafi, y como lo que han sembrado en Libia, además de bombas y de armas, hay mucha bronca por las consecuencias que ha dejado el conflicto que se vivió allí, y con una gota que colmó el vaso, que es una grave ofensa para los musulmanes, que es esa película provocativa donde aparece Mahoma, el profeta, con actitudes muy negativas para la comunidad islámica. De manera que todos esos hechos, los anteriores y esta película, se han sumado, y de los cientos de grupos armados que frecuentan por Libia, en el caos que se ha transformado ese país, donde lo único que se cuida son los pozos petroleros, de los cuales se han hecho cargo las principales transnacionales europeas. Bueno, ahora tenemos que son enviados a las costas libias 2 barcos de guerra de los Estados Unidos, y uno se puede preguntar qué tiene que ver un atentado al interno de un país, en una ciudad del interior cercana a Egipto, con el envío de 2 buques de guerra. Podrían enviar cuerpos de investigación, detectives, para tratar de establecer quiénes fueron los Autores. autores de ese hecho terrorista, pero no, van 2 barcos de guerra, es decir, se aprovecha una situación determinada para seguir animando los elementos de la guerra en el Mediterráneo del Sur, y ha salido esta flota de una de las bases que los estadounidenses tienen en España. Todo esto formando parte del caos y del torbellino que se vive en el conjunto del Medio Oriente, la situación en Siria, por todos conocido, a través de las situaciones de guerra civil verdadera que se está produciendo allí, y movimientos políticos inesperados, por ejemplo, que el presidente de Egipto, Mursi, haya destituido a la cúpula militar, y desoyendo la opinión de los Estados Unidos, se fue a Teherán a reunirse con Ahmadinejad y a participar de la última reunión de los no alineados que se hizo justamente allí en Teherán. Es decir, Egipto cambia su política exterior y su política en relación al mundo islámico a partir de que el presidente Mursi es un islamista moderado, similar a los del gobierno turco, Sí. y bueno, abre a veces la frontera con la Franja de Gaza, y se fue ni más ni menos que a la República Islámica de Irán, ¿no? Te pregunto, o yo tengo demasiadas elecciones norteamericanas vistas, o cada vez que hay una elección sucede un hecho así. ¿Hay alguna relación, o por lo menos tiene alguna influencia este atentado contra el embajador norteamericano respecto de las inminentes elecciones presidenciales? Yo creo que todo lo que está pasando en el mundo en este momento tiene que ver con esas elecciones en Estados Unidos, y hay muchas encuestadoras que dan ganador a Obama, pero cada día son más aquellas que ya plantean un empate técnico, y a algunas se atreve a dar una ventaja de Romney. Sí, efectivamente tiene que ver, Obama tiene que dar muestras de fuerza, es considerado un débil por los del Partido Republicano, por los del Tea
Party, que son el sector ultraconservador, de manera que tiene que hacer demostraciones de fuerza, de que él es una personalidad con energía, al estilo norteamericano, de cowboy, y ha mandado 2 barcos a Libia. Pero hay un tema que también tiene que ver con el Medio Oriente, y es que las autoridades israelíes, especialmente Netanyahu y su ministro de Defensa, Barak, están empecinados en el proyecto de atacar militarmente a la República Islámica de Irán, con el pretexto, ellos dicen, de impedir que los iraníes construyan una bomba atómica. El presidente Obama viene frenando esta disposición israelí a atacar unilateralmente a la República Islámica de Irán, y por el contrario, su contrincante Romney, del Partido Republicano, sería favorable, ha dado señales, y algunos de los miembros de su comando electoral mucho más, en el sentido de que sí, que hay que atacar a Irán, que no se puede esperar que Irán siga avanzando en una política militarista, dicen ellos, y que hay que atacarlo preventivamente. La teoría de la guerra preventiva de Bush es la que está sosteniendo ahora el candidato republicano. Y bueno, justamente Obama tiene a favor esta vez al propio Pentágono, porque en el Pentágono se está analizando que ellos no pueden controlar las consecuencias de lo que pudiera ocurrir si a la dirigencia israelí se le ocurriera atacar a Irán, qué haría Hezbolá en la frontera norte de Israel, qué haría Hamas en el lado sur, donde está la Franja de Gaza, qué harían otros gobiernos árabes, y qué situación se generaría en el ya convulso Medio Oriente. Por lo cual los propios tanques de pensar del Pentágono están trabajando en la posibilidad de que se trate de controlar a las autoridades de Israel, de modo de que no vayan a atacar a Irán, porque también se tiene muy en cuenta que no sería fácil, no es un hueso duro de roer. Los iraníes tienen sus preparativos militares también, han creado incluso me sorprendió mucho, un pequeño submarino, parece que tienen una cantidad muy grande de pequeños submarinos, pero muy armados, con mucho armamento, submarinos que son ocupados por 2 o 3 tripulantes, y parece que hay muchos de ellos, por lo menos decenas de ellos, en el Golfo Arábigo-Pérsico. De manera que es imprevisible verdaderamente. Esta vez tengo que compartir con el Pentágono norteamericano la idea. Hoy es un día raro, vos hablando bien del Pentágono y yo hace un rato bien del Vaticano. Bueno, ya ves, ¿no? Sí, al mundo le falta un tornillo, como decía. Nos falta un tornillo. El tango, sí. Santiago te quiere hacer una pregunta, una consulta. Sí, disculpen que vaya a lo mejor para lo más superficial, pero abonando también esta incógnita de por qué se dan estos sucesos en determinados momentos cercanos a las elecciones. ¿De qué se trata esta película que desencadenó todo esto? ¿Por qué a alguien se le ocurre mostrar esa película ofensiva en un lugar donde tanta gente se puede ofender? Va a reaccionar, claro. ¿Se sabe algo de esto, Jorge? ¿De qué se trata la película? ¿Quién la mostró? ¿Por qué? Sí, la película muestra un Mahoma corrupto, en orgías, un Mahoma vicioso, borracho, y esto ofende al máximo profeta del islamismo, pero ofende a todo el Islam. Sí. Y hay islamistas que se enojan y otros que reaccionan de una manera más fuerte. Creo que todavía se puede ver en YouTube la película, está todavía... ¿Y la colgaron ahí? ¿Ahí se vio? ¿Ahí apareció? Efectivamente. En YouTube. Efectivamente, era de público y notorio la existencia de esa película, y bueno, son provocaciones, es decir, Claro, hay sectores interesados. Me parece que a eso apuntaba. Que se complique la situación del Medio Oriente aún más, y entonces, bueno, esta es una movida típicamente de provocación política para generar hechos
críticos para generar situaciones de conflicto y como todos sabemos hay quienes se benefician de esos conflictos, quienes venden las armas, quienes están permanentemente atizándolos. A río revuelto, ganancia de pescadores, como se dice. Acá tengo un mensaje, un aporte de un oyente, Jorge, que me gustaría compartir con usted. Si llega a ganar Romney, dice que le va a declarar la guerra a Chávez, a Evo Morales, y después vamos a caer nosotros. ¿Qué tan viable es eso? Bueno, esta gente es muy complicada, muy audaz. Yo creo que por ahora no está planteada esa posibilidad, pero nunca hay que descartarlo. No sé si vieron ustedes el video que muy inteligentemente transmitió Canal 7 ayer sobre el diálogo de Fidel Castro y Salvador Allende, sí, lo vimos, donde se veía un Salvador Allende muy confiado en la lealtad de las fuerzas militares, y Fidel Castro diciéndole, bueno, viene el fascismo está dispuesto a todo, ¿no? Y bueno, por un pozo de petróleo, por una riqueza de esa naturaleza, hay sectores que están dispuestos verdaderamente a todo, aún poniendo en riesgo al conjunto de la humanidad, ¿no? Vos sabés que te cuento, Jorge, que hace pocos días estuvo en Mendoza, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, Leonardo Senkman, argentino, catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un hombre progresista. Y cuando yo le preguntaba por la viabilidad de la solución del conflicto palestino-israelí, él decía, y aquí vuelvo a lo de Irán, que la derecha, las distintas fases de la derecha israelíes, para no encarar vías pacíficas, viables en realidad, de un acercamiento con sectores palestinos, han puesto este asunto de atacar a Irán como máscara para no ocuparse del otro tema. ¿A cuál tema? ¿Cuál sería el otro tema, Julio? Sí, el tema es atacar a Irán para no encarar una solución pacífica seria y viable con el pueblo palestino. Ah, correcto. Sí. Hay un sector, lógicamente, interesado sistemáticamente en la guerra, eso ya está prácticamente confirmado por los hechos de la vida, y sí, claro, cada vez hay más presiones a favor de una solución política al caso del pueblo palestino. Hay muchas variantes, ya empiezan a aparecer incluso sectores palestinos que dicen, bueno, no hagamos dos pueblos, dos estados, como aquella histórica resolución de las Naciones Unidas, hagamos un estado democrático donde todos podamos vivir sin discriminación y pacíficamente. Es decir, la cosa está en movimiento y hay quienes están a favor y quienes están en contra, en el sentido de impedir cualquier forma de solución política, negociada, pacífica, a un conflicto que ya es secular y que, bueno, ¿cuántos años lleva el conflicto israelí? Y de 1948 por lo menos, ¿no? Y claro. Así que me interesaba en la columna de hoy marcar al Medio Oriente como un punto un punto crítico en la situación internacional de hoy y estar cerca de ese asunto para seguirlo atentamente, efectivamente. Un abrazo, Jorge, hasta la semana que viene. Igualmente para ustedes. Gracias. Jorge Krein es nuestro